Hola, bienvenidos al tercer capítulo de Neomaceta, su podcast sobre muerte, robo y olvido, características que se pueden aplicar a cualquier cultura humana, menos a la del Sagrado Corazón de Jesús, obviamente. Hoy disfrutarán las voces de Bambú y Trinitaria como sus locutores. Para empezar, me gustaría iniciar con un párrafo. Siendo Colombia un país suramericano, no es sorpresa encontrarnos que es uno de los tantos puntos de convergencia de culturas a través del tiempo, con las cientos de culturas precolombinas milenarias en el continente. Luego la invasión europea generaría el mestizaje entre indios, africanos y europeos, haciendo que el territorio con un enorme peso para la humanidad, pues, pues posee una gran belleza fruto del popurrí cultural que se gestó aún después de la independencia, con las migraciones generando así, poco a poco, con paciencia, la identidad latinoamericana. Esta situación la podemos ver muy bien reflejada en muchos aspectos de nuestra cultura, como por ejemplo la música, cuna del lenguaje humano, en donde podemos notar la influencia en el tiempo en donde podemos notar la influencia que el tiempo y las culturas han traído al arte de un país. Bueno, para empezar a hablar de arte en Colombia, creo que es necesario como tal hablar primero del contexto histórico, ¿cierto? Para ver cómo llegamos aquí, más o menos. Mambu, creo Sí, que me puedes parece. empezar. Pues, primero que todo, para entender la música colombiana, hay que entender principalmente como su relieve, ¿no? Ya que nosotros o nuestras culturas vivían o vivimos en un ser montañoso y muchas veces estas montañas han impedido en muchas ocasiones que distintas poblaciones tengan contacto, ¿no? Entonces, por Sí, eso podemos evidenciar que en el arte colombiano hay como diferentes tipos o hay diferentes creencias, ¿no? sí, digamos que de ahí puede depender un poco la pluriculturalidad que existe en este país y por eso hay tantos y tan diversos, digamos, géneros musicales. ¿Por qué? Porque realmente, pues, la diversidad en el arte colombiana, según lo mínimo que hemos investigado, se ve principalmente en la música, ¿sí? En la pintura en parte, pero ya hablaremos de eso. Bueno, como dijo mi compañero Bambú, Colombia como tal es pues muy montañosa, ¿verdad? Los que hayan podido, digamos, atravesar el país o viajar de un lado a otro en carretera se darán cuenta que es súper, a veces complicado y súper demorado poder llegar de un sitio a otro cuando están incluso tan cerca. ¿Sí? Y pues por lo mismo muchos lugares en el país están, digamos, muy apartados del resto de la nación, ¿sí? Y por eso, digamos que se ven como tan olvidados a veces, aunque pues eso no justifica nada. Bueno, ahora sí, saltando esto un momento, podemos hablar como tal de las culturas precolombinas, ¿cierto? Es un tema, pues, que digamos, es bien importante porque pues hay que saber, digamos, de qué poblaciones estuvieron acá en un inicio, ¿cierto? Y pues acá se encontraron hace más de 10.000 años y un montón de culturas como los muiscas, los taironas, los quimbayas, los enúes, incluso el imperio incaico llegó a estar por acá en el sur del país, digamos, y pues Sí, eh, tenemos que saber eso, que en este pedacito de tierra, digamos que no se genera una homogeneidad en cuanto a la cultura, sino que incluso antes de la llegada de los eh, españoles, con- ¿sí? sí, conquistadores podríamos llamarlos. Sí, sí, de los conquistadores, bueno, sí, de los conquistadores, ya de por sí el territorio, ¿sí? Aunque no se llamara Colombia, pues ya gozaba de muchísimas culturas y sí, de una gran cantidad de culturas, para que se entienda. Sí, pues y Bueno, también por eso, pues de pronto de ahí puede venir también nuestra forma de ser, ¿no? Ya que somos muy multiculturales, lo podríamos decir, ya que en cada población o cada región tenemos como nuestras culturas y nuestras creencias diferentes. sí.
también podrían darle su parte al relieve, porque pues no siempre gozamos de tener aviones, sino todas las personas se pueden gozar el hecho de llegar incluso a tener un medio de transporte más común, y muchas comunidades pueden quedar incluso encerradas de la civilización, ¿sí? Sí, Em, Eso es un poco raro. Bueno, entonces, señores, digamos que nuestra identidad, la identidad latinoamericana, se llega y se comienza a formar, quiéralo o no usted, cuando llegan los españoles y cuando básicamente invaden América, ¿sí? Bueno, no fueron solo españoles, fueron europeos, pero como estamos en Colombia, y Colombia fue virreinato, pues llegaron los españoles. ¿Y qué ocurre ahí? Bueno, después de, digamos, todos estos magnicidios y destrucción de la cultura que pudo haberse generado acá, ¿sí? Comienza el mestizaje, o se desarrolla el mestizaje en ese tiempo, ¿sí? Y como tal se comienza a meter, digamos, influencias culturales de aquí a allá, y comienzan a generarse, como ya como una dijimos, en mezcla la de música. ideas. Sí, es una mezcla de ideas que, como dijimos, pues se generan principalmente en la música. ¿Y por qué resaltamos tanto este punto de la música? Bueno, ¿qué pasa? Al inicio, bueno, al inicio, en el periodo de la colonia más bien, digamos que se presentaron em, expresiones, o bueno, más bien, las pinturas o todo el arte, o bueno, la mayoría del arte que se gestó acá durante la colonia, pues venía de Europa, ¿no? Porque pues éramos eso, éramos una colonia, y básicamente toda la influencia artística, o en gran parte la influencia artística, pues provenía de Europa, por lo que pues acá en este país muchos artistas pues terminaron haciendo, digamos, temas tirando al renacentismo o al manierismo, ¿sí? Y pues luego, digamos, se presentó el barroco y el rococó. Claro que un poco, digamos, con más rezago, ¿sí? Incluso, pues, el expresionismo y todos estos sismos también se vieron, pero un poco más atrasados, o bueno, no sé si decir atrasados, pero con un tiempo, digamos, mayor a cuando se desarrollaron en Europa, digamos. Sí, con Exacto. ese cierto rezago, pues, ¿sí? Se podría decir que el Renacimiento en Colombia llegaría cuando llegaron los españoles, ¿no? Pues realmente, si consideramos cómo era España incluso o sea, si consideramos cómo fue España incluso después de la conquista de América, realmente no hubo un renacimiento. O sea, nosotros vivimos ¿de qué? Nosotros nos Del convertimos siglo en de una oro. colonia española, nosotros nos convertimos en una colonia, y de esa colonia que resultó que era española, resultó que los españoles pues llevaban digamos, un legado católico bastante fuerte, y en parte gracias a la religión pudieron unir su nación. Y a partir de ese imaginario, digamos, venimos a llegar nosotros y digamos que comenzamos a beber, digamos que los pintores o las personas que se desarrollaron acá, no solo en la pintura, comenzaron a beber mucho de ese arte religioso, de ese arte de la contrarreforma, ¿sí? Claro que algunos pintores llegaron a tener cierta influencia de los indígenas, obviamente, pero pues sí, Claro, la pintura por lo menos, pues ha bebido de los movimientos que pues han surgido principalmente en Europa. Como ya dijimos, el Renacimiento, el manierismo, el barroco, el rococó, los sismos, bueno, las vanguardias, ¿sí? Entonces digamos que por esa parte nos podemos dar pues, influenciados en gran parte por España, ¿verdad? sí, Trinitaria. No sé si te parezca, y ya dando un avance o para de la forma que contextualizamos el contexto histórico, entrar ya en nuestra región, en nuestro bello y hermoso país, Colombia, hablando de unos, ¿cómo los podríamos llamar? Pintores o escultores aclamados internacionalmente, ¿no? Hmm. Eso, ¿sabes? Es una cuestión complicada esa. Me hubiera gustado llegar después. Pero bueno, sí, es que es una cuestión. Tenemos bastantes pintores, o bueno, tenemos algunos pintores, ¿sí? Como Fernando Botero, que Fernando Botero parece ser como una de nuestras insignias,
cuando se llega a hablar de Colombia en el exterior o cuando se habla de Fernando Botero, como que se llega a exaltar alguna especie de espíritu colombiano, pero realmente es una cuestión complicada que me gustaría discutir después, porque pues primero me gustaría, digamos, hablar principalmente de la música, ¿sí? Sí, me parece, Trinitaria. Vale. Entonces, la música en Colombia, ¿qué ocurre con la música en Colombia? ¿Qué necesita usted, bendito y sagrado podcast escucha, que nos brinda su pequeña, bueno, unos pequeños lapsos de su tiempo, de su corta vida escuchándonos? ¿Qué necesita saber usted en síntesis, en una síntesis hecha? Bueno, para que usted entienda o para que usted llegue a comprender, querido podcast escucha, para entender o para, digamos, saber un poco de los vestigios de lo que puede, o un bosquejo de lo que puede llegar a ser la música en este país, hay que entender ¿qué? Unos principales factores, ¿ok? Unos pequeños factores. Bueno, más que música, música folclórica, el folclore, ¿sí? Porque de poder, o sea, de ser música, aquí pues se han desarrollado otros movimientos más internacionales, si lo podemos decir así, como el rock, o bueno, sí, ese tipo de cosas, pero en este caso hablaremos de folclore. El folclore de Colombia y el folclore de gran parte de Latinoamérica, ¿sí? Se distingue porque tiene influencias del mundo afro, de los indígenas y de Europa. Y usted También dirá, es como, querido podcast escucha, también es como lo una siento. forma de identificarnos hacia el mundo, ¿no? Mm, sí, bueno, sí. Y usted dirá, lo siento, querido podcast escucha, ¿y cómo podemos ver eso? Deme un ejemplo de eso, señor, porque yo no entiendo eso. No me ponga ejemplos que no puedo ver. Bueno, un ejemplo o varios ejemplos de los cuales usted puede, digamos, encontrar son ritmos tan conocidos y tan representativos de nuestra propia identidad, si podemos llamarle identidad a eso, que pueden ser la cumbia, el vallenato y la champeta, por ejemplo. Empecemos con la cumbia. Bueno, la cumbia es hija del mestizaje, ¿sí? En cuanto a la parte instrumental, digamos que consta de influencias como de el uso de vientos y instrumentos de viento indígenas y percusión africana, que eso lo va a ver mucho en otros géneros, la percusión, ¿sí? Y los ritmos, bueno, sí, la percusión proveniente de África, y en este caso la vestimenta vendría a ser un poco más europea, con estas vestimentas tan grandes, sí, con estas faldas y así. No estoy seguro si se le dice falda, lo siento, querido podcast, escucha si sabe cómo se le dice realmente. Pero bueno, en síntesis es eso. Se construyen a partir de ciertos iconos que provienen de distintas partes del mundo. Ah, bueno, se nos olvidó mencionar esto un poco en el contexto. ¿Con los qué? Con los europeos, pues sí llega el mestizaje de los europeos con, pues, con los nativos, pero además llega con los africanos, que de los africanos también vemos mucho en cuanto al ritmo, como ya mencioné, y pues ellos vienen siendo esclavos, ¿verdad? Y Sí. esas cosas las podemos también ver en el uso de como las cajas, por ejemplo, en el vallenato, ¿sí? Que son básicamente provenientes de los afrocolombianos y así, o el desarrollo de la propia champeta, que hace parte que incluso se viene a generar como una que viene a generarse como una especie de copia o una especie de adaptación de nuestro propio país de parte de otros ritmos africanos propiamente, ¿sí? Sí, E incluso el término champeta proviene viene de un término que creo que se usa para los machetes, sí, que es un término para segregar, que se refería a cierto grupo que básicamente utilizaba los machetes ¿para qué? O sea, que básicamente, o sea, se refiere a un grupo de personas, obviamente afrodescendientes, que pues eran grupos esclavos, básicamente. Sí, tiene ese término, digamos, es un
segregador, pues. Ok, tú tocaste como un tema que nos identifica mucho pues, a la comunidad colombiana, ¿no? Y es el vallenato. Mm. Ok, yo me quiero pues, centrar un poco en dicha festividad, ya que el, el vallenato ha venido escuchando desde hace muchos tiempos y más en la parte de la costa, ¿no? Se podría decir que la Ujú. cuna del vallenato es Valledupar, o si me equivoco me podrían corregir. Aquí tengo que, como tal, el vallenato proviene de La Guajira, o sea, no sé. Sí, sí. El vallenato proviene de La Guajira, pero la cuna musical, por decirlo así, es en Valledupar. Y allá, en Valledupar, es donde se realiza el Festival Vallenato. No sé si lo has escuchado, compañero Trinitaria. No, Bambo, cuéntame. Bueno, el Festival Vallenato se creó en 1968, eh, que tres personas, así, de la nada, pensaron que era hora de hacer algo eh, para que todo ese acervo cultural y musical no desapareciera no desapareciera rápidamente. Y pues decidieron crear el Festival de la Leyenda Vallenata. Ujú. Esto era para crear toda la magia de una tierra, de La Guajira, donde se ven los mitos, costumbres, las propias vivencias y una riqueza lingüística, ya que podemos ver que en el vallenato hay canciones que tienen unos ciertos mensajes y hay gente que la llama como una música con un significado, no como la música actual del reggaetón. Eso es relativo, la verdad, pero bueno, continúa. Ok. Eh, Primero que todo, pues en este vallenato busca preservar cuatro de los cinco aires o ritmos del vallenato: paseo, merengue, son y puya. Además de eso, el género de la piquera, la parranda, la poesía campesina, cuentos, leyendas, mitos, tradición oral, expresiones literarias, socioculturales y artísticas asociadas al vallenato. Pues Ok. como sabemos, el vallenato es muy folclórico, hay como en diferentes tiempos, pero casi la mayoría de todos los compositores de vallenato quieren dejar como un mensaje, un emblema. Ok. Pues en el Festival Vallenato han salido grandes reconocimientos que también reconocen por eso de Colombia, como Diomedes Díaz, El Binomio de Oro, Giancarlo Centeno, Martín Elías, Calen Morales, ¿no? Ujú. Este festival pues también es muy reconocido mundialmente, ya que es como es una gran fiesta, una gran festividad, y eso también ayuda como a la construcción del pueblo de Valledupar, ya que el pueblo de Valledupar es muy pobre. Digamos que podemos encontrar un origen, digamos, en las expresiones folclóricas para mantener la identidad, ¿no? Porque pues en sí pues no es bien curioso realmente, y es algo que pues no sé si se tenga mucho en cuenta, pero realmente ese tipo de expresiones culturales pues surgen de la búsqueda de una identidad, o más que la búsqueda de una identidad, la búsqueda de la preservación de esa identidad, ¿sí? No solo aquí en Colombia, obviamente, sino pues en general. Y pues digamos que se tiene mucho ese concepto de que de autor en la música, y pues obviamente es un concepto que pues es relevante, ¿no? Bueno, igualmente proviene de Europa, gracias a Europa por traernos todo lo bello y todo lo hermoso al mundo, ¿sí? Pero digamos que este concepto de autor, pues sí, proviene de Europa. Pero ¿qué ocurría entonces acá en Latinoamérica? ¿Y qué ocurre en los pueblos, digamos, nativos? Pues que realmente todo el acervo cultural que puedan tener esos pueblos, pues no pertenece a una persona eh, realmente, sino que como se dice comúnmente, así como a la cualquiera, es tradición oral, tradición cultural. ¿A qué me refiero? Digamos que estas expresiones, como lo puede ser estos ritmos de la cumbia, el vallenato, la champeta, el bambuco y todos los ritmos que surgen del llano, Ya.
Entonces podríamos decir, digamos que, o bueno, podemos observar más bien que estos ritmos o este folclore, digamos, surge de la ¿qué? Del desarrollo de una identidad, o bueno, más que el desarrollo de una identidad, viene a ser la preservación de una identidad. ¿A qué me refiero con esto? Digamos que nosotros, como hijos de Occidente, tenemos muy instaurado en nosotros pues el concepto de autor, ¿cierto? El autor es muy importante en nuestra cultura y pues realmente sí es importante, ¿no? Porque hace que la gente con ideas, por lo menos actualmente, o eso idealmente, que la gente con ideas pueda lucrarse de sus propias ideas, que eso está muy bien. Pero digamos que ocurre algo distinto en los pueblos nativos y en otros pueblos, ¿sí? Que no son europeos, porque pues el concepto de autor viene de Europa, ¿sí? ¿Qué ocurría entonces? ¿Qué ocurre entonces con la cultura y el acervo cultural que se tiene acá en Latinoamérica y en otros pueblos? Lo siento por hablar tanto de Latinoamérica, pero es que yo nací en Colombia y eso me lo metieron, lo siento. Cuestión, ¿qué ocurría acá entonces si no era el autor? Bueno, como se dice mucho así a la maldita sea, pues aquí teníamos lo que era tradición oral, era la identidad, las historias y digamos, los ritmos y todo esto que pues se transmitía o que se mostraba, digamos, no era con el fin de lucrarse como tal, ¿sí? Sino era con el fin de preservar una cultura, porque esos mismos ritmos representan una identidad cultural, ¿verdad? Yo creo que ahí también podría, Como dijo Bambú, el vallenato pues forma parte de la identidad de Valledupar, ¿verdad? Son sí, yo también creo cuestiones, que pueden entrar los mitos y leyendas, ¿no? Estos mitos y leyendas también los podemos ver tanto en la música del vallenato como en la música llanera. sí, es muy, es bueno, sí, sí, los podemos ver bastante. Incluso me gustaría mencionar algo, pero bueno, eso ya, lo siento, para eso ya tendremos tiempo. Entonces, bueno, quédense con la idea de que estos ritmos surgen con la idea de preservar, eh, digamos, cierta identidad, ¿sí? Cierta cultura, ¿sí? No tienen un objetivo inicial de ser lucrativos o algún tipo de esto, de estas cosas, ¿sí? Bueno, este folclore, pues es identidad de los pueblos, ¿verdad? Pero ¿qué ocurre actualmente, compañero Bambú, con todo este folclore? ¿Por qué no se habla tanto de, digamos, o sea, por qué se habla más de qué? De los ritmos en sí y de los autores y de todos estos increíbles representantes de lo que vendría a ser la cultura, o bueno, la cultura, digamos la identidad colombiana, y no se habla tanto del acervo, bueno, del acervo, no se habla tanto del origen de estas cuestiones. Sí, porque no Pues, sé, porque se habla más del vallenato propiamente y no tanto de sus orígenes, por ejemplo. pues yo creería que la cultura se va perdiendo, ¿no? Mm. Yo creo que ahorita como que, bueno, lo podremos evidenciar, ya hacen canciones como sin sentido, solo como para lucrarse y generar más ganancias y ya. Pues sí, pero pues eso mismo ocurría y ocurre desde hace bastante tiempo realmente, entonces pues no sé. Esto, pues sí, yo creo que puede ser que la cultura se pierda, pero ¿por qué la cultura se pierde? Mm, compañero Trinitaria, eh, todo depende, ¿no? Todo depende Porque esto, porque, o sea, por- ahí también tiene que ver mucho el relieve, ¿no? ¿Cómo podemos porque, evidenciar? pero, Digamos, pero realmente, o sea, a lo que me refiero es como actualmente, pues digamos que sí, por una eso, buena parte de la población goza de cierta de cierta disponibilidad para pues comunicarse con todo el mundo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué digamos que estos ritmos se han perdido hasta cierto punto y no los vemos tan vigentes en como, o sea, como una representación nacional, digamos? Por qué digo esto? O sea, este tipo de cuestiones pues son muy relevantes, ¿sí? Usted dirá, o bueno, podemos preguntarnos, ¿por qué es relevante preservar nuestra identidad? ¿Por qué no simplemente apagamos y nos vamos? ¿Por qué es necesario o porque usted, señor,
¿Por qué usted, tal trinitaria, me está diciendo a mí que tengo que, pues, reconocer esa identidad y está diciendo que, pues, mi pueblo y en general la nación, mi nación del Sagrado Corazón de Jesús, no aprecia eso y al contrario lo está olvidando? ¿Qué relevancia tiene eso en mi vida? ¿A mí por qué me va a interesar la poesía de Harvey Caicedo, por ejemplo, que exalta el llano? Es una cosa hermosa. Primera recomendación de este podcast: escuchen El Caporal y el Espanto de Harvey Caicedo. Es una cosa hermosa y en general la mayoría de las producciones de este hombre. Es un gran poeta colombiano y merece ser escuchado. Pero me volví a alejar, lo siento. ¿Cuál es la relevancia de la identidad? Bambú, por ejemplo. Digamos, ¿Qué compañero Trinitaria, es la digamos, relevancia de la yo identidad? digo que la cultura se va perdiendo es gracias a la comunicación, ya que podemos evidenciar que, digamos, no es que se pierda tanto la cultura. Digamos, puedo dar un ejemplo que es la salsa, ¿no? Es muy diferente la salsa que nosotros escuchamos acá en Bogotá y la salsa que se escucha allá en Cali, ¿no? ¿Sí me hago Ok, entender? sí. Lo explico un poco más. Explícate un poco más, por favor. No. Ok, es por falta de comunicación. Es muy Hmm, diferente como había dicho anteriormente, la salsa que escuchamos acá y la que se escucha en Cali, ya que en Cali es una cultura como de sabor, de esa música, de ese tipo de música, ¿no? Allá, pues en hmm. Cali se colombiano, entonces depende cómo también, ahí también tiene que ver mucho el juego del relieve, ¿no? Pues no sé si darle el pie al relieve. Y bueno, igual la salsa es un ritmo que es más mestizo si cabe, porque pues bueno, surge en Estados Unidos realmente. O sea, no es propio de acá. Sí, no es propia, Pero, pero tenemos grandes compositores como el grupo Nietzsche. claro, pero Pero bueno, entonces, yo digo, como más son temas de comunicación, que se va perdiendo la cultura, ¿no? Ya que si fuéramos como un mm, poco más, es que también tiene que ver mucho lo multiculturales que somos, ¿no? claro, pero pues igual eso depende, porque bueno, no se responde la pregunta. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre o por qué es relevante, bueno, preservar nuestra cultura? ¿Qué ocurre cuando olvidamos nuestra cultura? Bueno, de nuestro folclore o de sí, digamos, de todo ese imaginario que se construye, quiéralo o no, pues se constituye la identidad como nación, nuestra propia identidad. Y en el momento en que perdemos esa identidad, pues terminamos, digamos, haciendo propios otros símbolos que o bien no nos pertenecen, o bien no nos pertenecen, o terminamos uniéndonos a símbolos que pues no son tan beneficiosos como para nosotros, ¿sí? Y pues podemos terminar, digamos, perdiendo cualquier tipo ¿de qué? De libertad con respecto a eso. Terminamos llegando a la posibilidad, digamos, ¿de qué? De no ser capaces de construir nuestro imaginario sin las otras personas y permitir que las otras personas, o bueno, que permitir que otras culturas nos lleguen a gobernar, ¿sí? Y olvidemos eso. O el hecho de que atropelle nuestra propia identidad y atropelle nuestra propia cultura, pues igualmente es muy grave. Ejemplo, pues la propia colonización de América, que pues básicamente se entristece y se lamenta porque pues básicamente perdimos a partir de ahí mucho de la identidad cultural que nos pudieron dejar los propios ¿qué? Los propios nativos, ¿sí? Y, eh, ¿saben? Creo que en parte que se olvida la cultura, no creo que sea tanto por la distancia en sí, porque pues ahorita tenemos muchos medios para compartir nuestra cultura, ¿sí? Y no es como que la cultura esté plenamente olvidada, ¿verdad? Eh, ahorita daré unos ejemplos, pero bueno, me gustaría mencionar algo. Hace unos días estaba viendo una entrevista que le estaba haciendo Levi Rincón. Si no saben quién es Levi Rincón, señor podcast escucha, a María José Pizarro, que es hija de Carlos Pizarro, que pues fue
un político, y pues fue como tal es más conocido principalmente por ser el máximo comandante del grupo guerrillero M-19, ¿verdad? Y el tipo lo asesinaron cuando estaba haciendo campaña política, ¿sí? Él fue uno de los que se desmovilizó del M-19. Bueno, pero esa cuestión no es lo importante en este momento. A lo que me quería referir es que María José Pizarro, en la entrevista que le hacía Levi Rincón, la mujer hablaba sobre que se estaba como intentando construir como una historia nacional. ¿A qué se refería ella con eso? Como la homogenización, no sé si eso siquiera está bien dicho, la homogenización de, digamos, la cultura colombiana. ¿Sí? O sea, como eso lo podemos ver realmente, porque pues se dejan, digamos, ciertos símbolos que el pueblo en general pueda llegar a recibir, porque igualmente, sépalo usted, podcast escucha, una identidad común es necesaria para que se pueda generar el poder y para que su líder de confianza pueda gobernar y pueda dirigir una nación, porque pues de ahí surgen, digamos, los íconos que hacen que usted esté un poco más amarrado a la tierra de lo que le gustaría, ¿verdad? Entonces es importante la construcción de una historia nacional, y por eso digamos que se plantea María José Pizarro que se está realizando una construcción nacional, incluso desde la propia clase dirigente, desde las propias, digamos, medios de comunicación más grandes, ¿verdad? Y se está dejando de lado mucha de la cultura que, digamos, que forma este país, y a partir de ese desconocimiento de esa cultura, pues se desconocen los propios pueblos, digamos, que aún preservan esa cultura, ¿sí? Y se hace todo homogéneo y se destruye, se puede llegar a destruir eso, y pues eso sería terrible, lo siento. Continúo. Se puede ver, digamos, esta construcción de la historia nacional en iconos comunes que el ciudadano de a pie pueda identificar fácilmente porque o lo ha escuchado en un medio supermasivo, ¿sí? Como son las grandes productoras de televisión, ¿verdad? O lo ha escuchado en otra parte porque ya casi hace parte de la cultura general, ¿verdad? Y pues son cosas como Fernando Botero o Gabriel García Márquez, ¿sí? Que por lo menos no digo que Gabriel García Márquez sea malo realmente, pues es un escritor muy famoso, ¿verdad? Demasiado, Pero yo creería. es un escritor muy famoso y pues forma parte de nuestra identidad, y pues otras cuestiones así, realmente no son solo iconos artísticos, se pueden quedar incluso en cosas como la propia selección de fútbol También, o, o sea, o cosas por el estilo. Ok, cosas deportivas Bambú. también. Sí, sí, o sea, son cuestiones que digamos que se comienzan a formar una historia cultural o una identidad cultural que usted, ciudadano de a pie de clase media, esperemos que sea así, pues pueda reconocer usted fácilmente y se sienta colombiano con solo que nombren a ese tal Fernando Botero que no pinta gordas, ¿sí? O Pinta sea, el volumen. Es sentirse una, orgulloso de ser colombiano. sentirse orgulloso de ser colombiano. Pero ¿qué pasa? Cuando hablamos de la identidad colombiana y así, pues no se revisan muchos puntos, y creo que hay que ser bastante crítico con eso. Y la verdad es bastante preocupante, porque pues, como ya dije, si un pueblo no revisa su identidad, pues puede ser gobernado por cualquier otro pueblo. Y no creo que a Desde usted le guste perder su libertad. Sí, es una cosa complicada. Pues, y el hecho de no revisar pues nuestra cultura es no revisar nuestra historia. Y no sé si sepa usted, o bueno, y pues lo siento. Y pues el hecho de no revisar nuestra cultura, de no revisar bien a fondo nuestra identidad, pues es básicamente también desconocer nuestra historia. Y el que desconoce la historia de este país está un poco mal parado, la verdad, y porque también al este país, desconocer la historia, desconocería nuestra cultura. exacto, pues es como un proceso un poco más redondo, incluso, Ujú. el que es un proceso cíclico. Bueno, pero pues, ¿qué intención se tiene como tal? O sea, es una cuestión bien curiosa. ¿Qué intención se tiene? ¿Por qué esa intención, digamos, de tergiversar la historia? Pues porque si usted se hace más apegado a los ideales que se quieren expresar. Y piénselo, si estos ideales incluso están generando desde las propias productoras más grandes, que sabemos, obviamente, que están apegadas al poder, pues son intenciones del poder, son intenciones de que usted se sienta apegado a ciertos símbolos, que con solo el mandatario de turno los nombre, usted se va a sentir identificado, y sea usted más crítico o no con su realidad, puede estar más apegado a él, ¿verdad? Y terminamos haciendo que
nuestra cultura penda de ciertas cuestiones como separadas, ¿sí? Sin mayor contexto, simplemente nombrándolas. Y creo que pues es una cuestión preocupante porque pues se da paso a que si uno llega a cuestionar esos iconos, pues se genere arena, ¿verdad? Se genera la pelea. Y pues es algo complicado porque pues se quita el espacio al diálogo y creo que pintores o gente como el propio Fernando Botero creo que es un tema para verificar si realmente ese tipo nos representa. Ok, ¿Sí? y yo Sí, de creo que verdad. como tú tocaste ahí, qué pena, Trinitaria, interrumpirte, como tú tocaste ahí a nuestro compañero o gran autor Gabo, yo creo que también deberíamos incluir a nuestro gran escritor de fábulas, Rafael Pombo. Claro, no, o sea, no es una cuestión de dos o tres personajes, son muchos. Y generalmente el colombiano promedio pues no conoce a más de tres personajes, realmente. O sea, se Sí, tiene presente las figuras yo, de Gabriel García Márquez y de los dos o tres otros autores que se les haya mostrado durante su colegio, si es que pudieron darse el lujo de estudiar, y a lo mejor identifican a Jorge Isaacs por María y a, y a José Estacio Rivera por La Vorágine, ¿sí? Pero digamos otros como José Asunción Silva, como Rafael Pombo. Bueno, Rafael Pombo realmente está muy presente, pero personas como José Asunción Silva, por ejemplo, no se tienen tan presentes en la figura nacional. Y usted dirá, de pero ¿cómo pronto, no? ¿Cómo no? Si yo llego a conocerlos, obviamente, pero pues generalmente no se muestra eso. ¿Y cómo se puede de, saber que no se muestra eso? Porque de pronto pues la gente solo lo conoce por el billete de 5.000. de pronto, de pronto, eso iba a decir yo, que nuestros iconos terminan quedándose, por lo menos actualmente, en un billete de 50, ¿sí? También. Y en el nombre un pueblo que sé que no existió, que se llama Macondo, y ya. Y esa es mi identidad cultural. Y pues, además de que nos da la posibilidad de que nos gobiernen otras personas, o de llegar a perder nuestra identidad y que podamos quedar dependientes de otras, terminamos cometiendo errores muy graves históricamente, ¿sí? Pues hasta que nos separamos, básicamente. Si usted desconoce Nos un pueblo, preocupamos, si yo usted, digo, ah, lo siento, habla dale. Bambú. Yo digo que el colombiano se preocupa más por conocer lo del exterior que por lo del interior. Sí, eso es un problema bien serio. El colombiano, pues, de a pie, por lo menos, ¿sí? Si usted es una persona que conoce a estos autores y llega a ubicar a gente, a toda esta gente que estamos nombrando y a más gente, ¿verdad? Pues muy bien por usted. Pero pues hay que reconocer que realmente, pues, hasta cierto punto, gran parte de los colombianos, digamos que no presentan una fuerte identidad cultural o esos íconos, sí, o esos íconos, digamos, no se presentan tan bien o el propio colombiano no conoce mucho de ellos. Y como dijimos, desconocer la identidad cultural y desconocer eso es desconocer la historia. Y desconocer la historia es muy peligroso. Voy De a dar un pronto por eso ejemplo, también se puede ver la, o sea, la falla cultural y por eso la es falla que... cultural. Sí, de ahí puede surgir la separación, porque Ujú. si no visualizamos al colombiano o a la identidad, bueno, a la identidad colombiana, si se le puede llamar identidad, a las miles de identidades colombianas, ¿sí? Se les ve como solo yo o se les ve como una sola identidad colombiana que está apoyada bajo pilares como cuestiones súper simples que pasan en el noticiero de la tarde, ¿verdad? Yo paso a ser un poco más intolerante porque si veo que, que ciertas que en ciertas regiones pues se desarrollan otros estilos culturales, digamos, pues qué, pues realmente pues los voy a ver como malos o los voy a ver como inferiores y no me van a gustar y voy a terminar generando racismo o voy a terminar generando como cierta, ¿cómo se dice esto? No es separación, es, bueno, digamos de Una separación, porque diferencia no. cultural, se podría decir. No, porque pues la diferencia cultural ya estaba vigente, no, a lo que me refiero es cierto racismo, ¿sí? Cierta, no desigualdad, maldita sea, se me olvidó la palabra.
cierta intolerancia, surge la intolerancia. Y si se caracteriza algo este país, señor podcast escucha, es por la intolerancia. Y de la intolerancia surgen gran parte de los males de este pueblo. En el momento, o sea, ocurre una cosa bien curiosa, porque en el momento en el que usted, digamos, llega a desconocer que este rinconcito de tierra es un lugar muy diverso y con muchas culturas y con un pasaje por la historia bastante grande y bastante diverso, ¿sí? Pues digamos que termina generando intolerancia. ¿En qué sentido? Si yo tomo solo como identidad lo que me ocurre a mí en el día a día y lo que yo veo en el, en el noticiero de la tarde y en las novelas que pasan en la noche, ¿sí? O en las pocas cosas que llego a ver en otros medios, pues en cierto sentido, en el momento en que yo vea algo diferente a eso y algo que está gritando a voces que esa identidad, porque no sé si recuerde, querido podcast escucha, si es que llegó al primer episodio, que pues la identidad en el ser humano es muy importante. Entonces, en el momento en el que, digamos, que se llega a vulnerar mi identidad como persona y llega alguien y me dice, señorita, usted está equivocado, esa identidad que usted tiene no es la única en este país, por favor, respete la mía, puede generarse que yo sea una persona que conozca el bagaje cultural y de la violencia de este país, ¿sí? Y acepte esa cultura y desarrolle, digamos, mi identidad a partir de eso, o puede que simplemente sea intolerante. Bueno, eso es como una generalización muy grande, lo siento. Creo que hace falta resaltar que pues esto es un ejemplo. Sí, es un ejemplo para exagerar un poco esto. No es que sea usted un soy una celda, ¿sí? No es una cosa de blanco o negro, ¿verdad? Es muy gris. Vale, pues surge la intolerancia, y en el momento en que surge la intolerancia pueden llegarse a desarrollarse atropellos a la propia cultura y a las propias identidades de las otras personas. Y si de algo goza este trocito de tierra que se llama Colombia, que lo llaman, lo siento, este trocito de tierra que lo llaman el Sagrado Corazón de Jesús, del Sagrado Corazón de Jesús, el país del Sagrado Corazón de Jesús, de lo que sí tiene, pero harto, aparte de cultura y de belleza, es violencia e intolerancia. Y de la intolerancia surgen todos los males de este pueblo, y si no son todos, la mayoría de este pueblo, desde la colonia, desde la propia independencia, señor. Y pues es muy duro. Sí, si no llegamos a conocer, si no llegamos a saber que este país es muy diverso, pues damos paso a la barbarie que nos ha invadido durante años. Y eso, señor, es muy serio. Y pues, Sí, como ya dijimos en otros episodios, pues está en su responsabilidad el llegar a informarse. Realmente nosotros no es como que estemos poniendo la verdad, ¿sí? Estas son nuestras opiniones. ¿Qué ibas a decir, sí. Bambú? No, pues que en sí hablar de la identidad colombiana es muy folclórica, ¿no? Tiene muchos temas que abordar, ¿no? Pues sí, por eso es lo que digo. Para entender a Colombia hay que entender su bagaje cultural, las razones por las cuales es tan diverso y por las cuales, digamos, hasta cierto punto ha sido separado, y desde cuándo es tan diverso y por qué es tan diverso y dónde viene esa propia diversidad, ¿verdad? Y así que usted entienda, lo siento por llamarlo usted, pero ya lo estoy llamando usted desde hace mucho tiempo, querido podcast escuche, entonces aguántese, me hace el favor. ¿De qué? Pues de ese bagaje cultural pues podemos dar paso a lo que viene a ser la intolerancia, y eso es muy grave, ¿sí? Como ya dije, me estoy repitiendo, y con esa intolerancia tampoco se puede construir un proyecto de nación decente, ¿sí? Y bueno, de ahí surgen un montón de cuestiones. Y ahora, además, si usted desconoce su identidad, ¿verdad? Y se apoya en lo que le muestren y no es crítico realmente, puede dar paso a cosas muy graves, como que, por ejemplo, voy a dar un ejemplo que la verdad hace unos meses me escandalizó bastante. No sé si Bambú haya visto de algún modo o haya escuchado hablar de eso, pero hace unos meses, si no estoy mal, en Caracol se estaba poniendo una novela sobre el general Naranjo, ¿sí? Sí, Y fuera de lo que haya ocurrido con ese hombre, ¿verdad? Fuera de las razones por las cuales se le haga una novela a ese hombre, es muy curioso una cuestión en particular. Si no estoy mal, hay una parte en la que o sea, ocurre como un arco
un arco del personaje del General Naranjo en esa novela tan hermosa de ficción, bueno, de realismo mágico, en la que básicamente se hace o sea, como que ocurre el atentado, o bueno, que ocurre la toma del Palacio de Justicia, ¿verdad? Y es muy curioso, y me pareció a mí muy curioso, realmente, porque parecía que uno lo estuvieran tomando por tonto, ¿sí? Y da bastante gracia, porque mostraban ¿qué? A los guerrilleros como unos, ¿como qué? Imagínense ustedes un estereotipo de terrorista de una película americana del 2000, así, parecían terror, o sea, eran literal terroristas y eran todos malos y que no, ¿sí? Y pues de ahí puede ocurrir que si usted no conoce su historia y su identidad, es que no es solo la música, si esto es como una excusa, pero pues entiende. Si usted no conoce su historia y su identidad, pues se va a tragar ese cuento de que los guerrilleros del M-19 que se tomaron el palacio, pues eran unos, ¿qué? Unos viles, malvados, terroristas, ¿verdad? Que hablaban como Podríamos, árabe. O sea, podríamos llamarlo como unos se, sicarios. se llega, no, o sea, sí, bueno, se llega a una versión, digamos, desdibujada de lo que realmente pasa, ¿sí? Y como ya mencionamos varias veces, tenga esto como máxima, desconocer la realidad y conocer su historia es muy peligroso y reconocer su realidad es muy importante, ¿sí? Y a partir de reconocer su realidad, tiene que reconocer su historia y reconocer pues su identidad, ¿sí? Y si no, pues ya se auguran varios males, ¿verdad? Creo que he dicho mucho verdad, lo siento. No, Eh, pues ¿En qué en realidad todo estaba? eso tiene que ver con la cultura, ¿no? Además, si nos centramos también en la cultura, en algunos países nos conocen como narcotraficantes, ¿no? Sí, ese es el problema, que lo siento, que nuestra propia identidad termina desdibujándose, ¿sí? Y pues a Ujú. partir de eso, pues digamos que se generan otros inconvenientes, ¿sí? Y pues es muy complicado realmente ¿qué? Que haya ocurrido todo esto, esta cuestión de la violencia y del narcotráfico y que en parte hace unos años o incluso ahorita puedan ver a nuestro país como un país de cocaleros. No Ujú. digo que no lo sea, pero que solo ven o sea, eso es como lo que expulsamos. Sí, Sí, también hay veces que se ve también, más esa parte que nuestra también, parte cultural. ocurre, también ocurre una cuestión muy importante, una cuestión muy curiosa, que que esas propias identidades o esas propias, digamos, situaciones como la del narcotráfico con Pablo Escobar, porque pues es como el ícono pop, Pablo Escobar Sí, como ícono pop de Colombia. Pablo Escobar es el ícono pop de Colombia de los años 90 y no puede y decir que también no. del mundo, ¿no? Es una cosa muy curiosa porque pues esa figura llega ¿a qué? A mostrarse en muchos puntos o a qué? O a mostrarse como un ícono cultural de Colombia. También podemos decir eso, que si usted no conoce su propia identidad, pues pueden llegar a mostrarse otros íconos bastante peligrosos y bastante perjudiciales para su cultura, porque él llegará a mostrar como un héroe, como una persona de respeto y de ejemplo para una nación, ¿sí? A una persona que ha causado tanta barbarie en este país, que no es uno de los pocos, pero que ha causado tanta barbarie en este país y se alabe y se muestre, pues también es complicado. No sé si a usted le guste que Pablo Escobar pues se ha mostrado como un icono de este país, ¿sí? O que se referencie directamente a Pablo Escobar con este país, ¿sí? Además de otras cosas. Es una cuestión muy complicada la cuestión de la identidad Trinitaria, de Colombia. Trinitaria, ¿a ti te parece que la violencia tiene que ver algo con esta diferencia de culturas? Claro, claro. Por lo mismo que digo, el desconocimiento y la intolerancia, pues surge la violencia. Es algo bien curioso realmente porque pues la violencia como tal, pues surge también como un pedazo de papa en un caldo, ¿sí? De este país, ¿no? Porque la violencia es muy relevante en la identidad cultural de este país y podemos verlo en bastantes producciones y en bastantes producciones artísticas,
Sí, porque pues, bueno, igualmente, em, no es únicamente la violencia, sino las consecuencias de esa violencia, que la podemos ver en la propia desigualdad y en la propia separación de clases, ¿verdad? Sí, qué pena, Trinitaria. Ahí también se podría ver, especialmente cuando hablamos de violencia y estas, cómo le intentan transmitir en novelas, lo podríamos llamar, Ujú. ya que sabemos que eh, las podemos visualizar que casi la mayoría se realizan en Medellín, ¿no? En las comunas. ¿A qué te refieres? ¿A qué te refieres? Lo siento, dame un ejemplo. Ok, no sé si te has dado cuenta que en la mayoría de novelas colombianas Ujú. que tengan que ver con violencia o por el estilo, hacen las producciones en Medellín, Ok, en las comunas, ya que en las comunas, pues era también, volviendo al tema de Pablo Escobar, era como el clan donde él se podía refugiar. ujú. Ok. Entonces, también se podemos ver cómo nuestro propio pueblo no cambia su perspectiva como de la ciudad o del país que Pero tenemos. igual, pero pues, no sé, o sea, creo que es que ni siquiera sé a qué novela o a qué, dame, o sea, dame un ejemplo claro, porque no sé a qué te Pues no refieres. sé si te viste Rosario Tijeras Por o eso, cuál otra. creo que, ¿qué? Ok, creo que, pues, supongo que eso es como para dar más un contexto histórico, ¿no? Porque si se habla Sí, de una clase marginal, pues es preferible irse al contexto de esa clase marginal. Si se está hablando de una clase marginal, pues en esos tiempos tan duros, pues se puede remitir al lugar donde digamos que surge o donde se desarrolla principalmente eso, pues que puede ser, por ejemplo, en Medellín, ¿verdad? Que en ese tiempo, pues era, era uno de los lugares más violentos del mundo, ¿verdad? Entonces creo que eso es como para dar más un sí, contexto histórico. Pero pues otras cuestiones como que, como la propia violencia incluso ni siquiera con expresiones folclóricas, aunque sí, es importante, pero con otras producciones como por ejemplo Perro come perro, sí, o como por ejemplo la canción de Super Litio, que es una banda colombiana de rock, que también se llama Perro come perro, pues lo siento, qué ejemplos tan malos estoy dando, querido podcast escucha, me perdonará. Pero sí son cosas pues, que se ven, incluso hay películas de los años 40 en los que se ven como paisajes como súper desgarradores y súper desoladores con respecto a lo que ocurrió en la violencia en nuestro país. Y pues eso hace parte, no, eso debería ser parte de nuestro imaginario cultural, ¿verdad? Porque pues eso hace parte de nuestra identidad. Porque hace parte de nuestra identidad, porque hace parte de nuestra historia, ¿verdad? Y lo mismo, el mismo sí. tarará de ahorita, desconocer nuestra historia es desconocer nuestra identidad y eso da paso a la barbarie. Así que por favor, podcast escuche, como hemos dicho antes, documentese e investigue usted mismo porque pues nosotros no le damos el trabajo completo y generalmente estas son meras opiniones. ¿Ibas a decir algo, Bambú? Pues no, estoy totalmente de acuerdo contigo. Estas son opiniones o lo que nosotros logramos evidenciar de nuestra cultura colombiana, Sí. ¿no? Es labor también de Y usted, pues, querido podcast escucha, y esperemos que sea colombiano, porque si no, pues este mensaje pues igualmente va a quedar un poco flojo, pero pues documentese igualmente de su historia y de qué ha ocurrido en su país, porque pues es muy necesario para comprender lo que ocurre y para que no terminemos vendiendo nuestra identidad a unos supuestos salvadores, ¿sí? Que auguran los mismos problemas de siempre, ¿saben? Es y como lo hemos dicho anterior, eh, busquen, investiguen para que la cultura no se vaya perdiendo, porque eso es lo que estamos generando. sí. Igualmente, igualmente no me gustaría que se quedara con el sinsabor, con la desazón de este discurso sobre la violencia, pues que sí es importante. Pero bueno, también tenemos cosas bellas y no es como que la batalla esté perdida. Realmente creo que valdría, me gustaría resaltar un ejemplo bastante, bueno, que a mí me llamó bastante la atención y que me gusta bastante,
que es, pues que digamos que se genera un poco, ¿esto qué? Esta preservación de la identidad colombiana, ¿sí? Al menos en una parte, porque pues tampoco es que se pueda meter ahí todo en un caldo a ver qué pasa, ¿no? Hay que hacerse con cuidado. Creo que hay un punto o una cosa que pues es bastante actual creo que merece la pena resaltarla, que es un artista colombo-canadiense, si no estoy mal, que se llama Lido Pimienta. No sé si Bambú haya escuchado de ella alguna vez. No, Bueno, no. Cuéntame, Trinitaria. Lido Pimienta pues es un artista colombo-canadiense, si no estoy mal, y pues la chica, digamos que hace una combinación entre ritmos típicos y más folclóricos y música electrónica, o bueno, música electrónica, ¿no? Y, o sea, herramientas digitales, no sé cómo decirlo, como lo diría algún tipo de, como lo dirían en la sección de Show Caracol en Caracol Televisión, como usa ritmos originarios de nuestro país con novedosos o con nuevas técnicas de producción o con ritmos actuales o alguna vaina así. Pero bueno, la cuestión es que por más que digan eso en Caracol, creo que es muy relevante Lido Pimienta hasta cierto punto y vale la pena verla, como vale la pena ver a Harvey Caicedo. Lo siento por no tenerle ¿qué? Otros referentes, pero bueno, esas son como dos cosas que valdría la pena que usted les escuchara: Harvey Caicedo, la poesía de Harvey Caicedo, y a Lido Pimienta. Lido Pimienta creo que este año o el año pasado, sacó un álbum que se llama Miss Colombia, ¿sí? Y es muy bonito ese álbum, sí, realmente creo que valdría ser la pena como la observación detallada de ese álbum. Y realmente no me gustaría suponer lo que expresa en ese álbum, pero creo que hasta cierto punto es como una especie de llamado o de proclama para revisar nuestra cultura, ¿sí? O sea, a lo que me refiero, digamos, eso se puede ver, por ejemplo, en una canción que está en el propio álbum de Lido Pimienta, que se llama Para Transcribir. Y no sé, es bien curioso. Pero bueno, esa no es la parte como tal que me gustaría resaltar. Resulta que casi acabándose ese álbum, hay una sección bien interesante. Realmente esta es como una revisión muy general, o bueno, lo que yo gustaría resaltar del álbum, pero debería verlo por su cuenta y escucharlo completo, porque es mejor escuchar un álbum que escuchar una playlist. Eh, hay una canción, bueno, es una canción que viene acompañada de un preludio, que es Lido Pimienta, una artista bastante nueva que mezcla ritmos folclóricos con otro tipo de herramientas más actuales, ¿sí? Y llega esa chica que es bastante joven y hace una canción con un grupo que se llama el Sexteto de Tabalá de San Basilio de Palenque. San Basilio de Palenque es muy importante, ¿sí? Excepto de Tabaré, En ¿cierto? el Sexteto de Tabalá, de San Basilio de Palenque. San Basilio de Palenque igualmente es muy importante en el folclore colombiano porque, digamos, de ahí surge, por ejemplo, la champeta, ¿sí? Si no estoy mal, San Basilio de Palenque es como uno de los primeros lugares que se independizaron en este país, ¿sí? La cuestión es que esa canción me pareció muy hermosa porque se llama Quiero que me salves, si no estoy mal. Y Sí, pues señor, me escucho. el preludio como tal es el director ¿De qué? Lo siento, si quieren, lo siento, me tomaré esa licencia de revisar mientras les hablo. En el preludio habla básicamente el director del Sexteto de Tabalá, que se llama Rafael Cassiani, y el tipo cuenta que, pues, lo que hemos mencionado, que básicamente ese sexteto surge de la búsqueda de la preservación de cierta cultura o de cierta identidad de un pueblo, ¿verdad? Ok, pero no es Que por nada. Qué dime. pena, Trinitaria, pero no es por nada, pero digamos, yo me tomé la molestia de investigar la canción que acabaste de nombrar y es increíble cómo le dan más likes o poseen más visualizaciones unas canciones sin sentido que con una canción que tiene un sentido, ¿no? Pues es que fíjate que es una cuestión más complicada incluso, o igual de complicada que la propia
identidad de este pueblito violento que se identifica con Macondo. Sí. Sí, qué bobadas estoy diciendo, la verdad. Pero bueno, la canción es muy hermosa particularmente porque pues es Lido Pimienta, es ella Lido Pimienta, una artista bastante novedosa, cantando con un sexteto que más que un grupo de autores famosos o un grupo, una banda famosa, es básicamente unas personas apropiadas de una identidad cultural que ha pasado durante los años y durante generaciones. Es gente que busca preservar su identidad y Lido Pimienta, creo yo, que a través de esa canción, digamos que puede dar paso a abrir esa identidad, a mostrar esa identidad, porque esto es más personal, cuando uno escucha esa canción se da cuenta que este país pues tiene una cultura más vieja que uno mismo, que uno a lo mejor no puede llegar a entender, pero que es muy diversa y es igualmente válida y igualmente bella y tiene que ser respetada, ¿verdad? Y es muy hermoso ver cómo artistas con un gran talento, como lo es Lido Pimienta, llegan y tocan con estas personas, ¿sí? Con estas personas que tienen una raíz bastante curiosa, que es pues la preservación de una identidad, ¿verdad? Entonces creo yo, o por lo menos a mí, no sé ustedes, si quieren escuchar a Lido Pimienta, pero es algo que me da esperanza y me da la posibilidad de creer que hay forma de preservar una identidad y de preservar estas identidades, estas múltiples identidades, porque no es una identidad, son identidades que se ocultan en este país, ¿sí? Y pues que es nuestro deber como ¿qué? Como pobladores de este trocito de tierra, sí, que supongo que van a ser la mayoría que escuchen este podcast, de preservarlas, y si no de preservarlas, de hacerlas oír, ¿verdad? Sí, Y señor. es importante Apoyar el talento colombiano. apoyar, bueno, sí, apoyar el talento colombiano, eso es relativo, pero apoyar esta clase de cosas es bastante bueno, y sí, deberían escuchar el Lido Pimienta y las otras cosas que hemos recomendado, que solo han sido dos, pero Bueno, bueno, se me entiende. Sí, yo creo que hicimos un gran recuento de nuestra comunidad colombiana, ¿no? De pues nuestra región, de no lo sé que si llamarlo, vivimos. no sé si llamarlo gran. Yo creo que es bueno, creo que Como una introducción. esta es una especie de canapé. Esta es una especie de canapé yo qué sé, aguacate con queso crema en un pancito bien dorado. Sí, es un canapé chiquito, pero sustancioso, sobre lo que vendría a ser, de manera muy mal hablada, eh, nuestros orígenes culturales y la otra parte, nuestras opiniones sobre la identidad cultural. Y para finalizar, pues me gustaría que se quedara usted podcast escucha con que pues somos muy diversos, este país es muy diverso, aunque usted no lo crea, desde siempre. Es un país con un sentido histórico que pues tiene que ser leído para que se mantenga vivo, para que se mantenga vigente y para que se mantenga bien, para que todos vivan bien. Y además es parte de su responsabilidad como, como colombiano, si es que es colombiano, si no, pues relájese un poco, como colombiano de preservar esta identidad, porque es muy importante, ¿sí? Escuchen a Lido Pimienta y a Harvey Caicedo, el Caporal y el Espanto, recuerden. Eh, no sé, investiguen sobre artistas colombianos y sobre literatos, sobre las letras colombianas si quieren llegar a sentirse identificados por algo que ustedes mismos hayan buscado, porque eso es más satisfactorio que dos cualquiera le cuenten sobre su gran diversidad cultural. Entonces, pues, yo, yo fui trinitaria, que esté bien. Y yo, su compañero Bambú. Es su labor educarse, querido podcast escucha. Que esté bien. Hasta luego. Hasta luego.